Muchas gracias, Andy, por la presentación y buenas noches a todos. Estoy contenta de participar en este webinar internacional para dar a conocer un tema que es muy importante, que es los proyectos educativos en la prevención del bullying. Bueno, el bullying es un término que ya tiene más de casi 50 años de existencia, ¿no? Cuando Dan Olbus, un psicólogo noruego, acuñó el tema a raíz del fallecimiento de 3 alumnos de Noruega. Eso fue en el año 1973. Desde ahí en adelante el bullying, este concepto se extendió por todos los países del primer mundo y después llegó acá a Perú, el país donde yo soy peruana. Él llegó en el año 2011 recién, o sea, tenemos recién solo 12 años de tener una política avalada por una ley del Ministerio de Educación que tiene como finalidad eh, diagnosticar, prevenir, sancionar, erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como violencia o acoso entre los alumnos. Bueno, lo primero que quiero compartirles es una definición dada por Olbus sobre qué es el bullying. El bullying, él decía, es un comportamiento hostil, consciente y deliberado de un alumno o grupo de alumnos para causar daño intencional o intimidar de manera repetitiva y a lo largo del tiempo a una víctima a quien le resulta difícil defenderse porque existe un desequilibrio de poder. Esa es una definición bastante completa, tiene bastantes términos que están dentro de esa definición, así que nosotros en el colegio donde yo trabajo, el Euro-American College, hemos optado por hacer uso de un método mnemotécnico, ¿no? A través de un acróstico fácil de recordar, y esta es la definición que nosotros barajamos para toda la comunidad educativa. Un comportamiento agresivo es bullying cuando, 1, es intencional. 2, repetitivo. 3, abusivo. Esta definición contiene todos los conceptos dados por Olbus y es fácil de recordar porque se acuerdan de las siglas IRA. Así es como nosotros damos a conocer el bullying en la política de prevención de bullying de nuestro colegio. Tomamos esa definición y ese acróstico, ¿no? Que es muy fácil de recordar para cualquier madre o padre de familia que están metidos en tantos temas. Eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno hace unos programas de prevención de bullying, que todo tiene que toda la comunidad debe participar. Olbus también tiene unas pautas para el trabajo con las personas que trabajan en una institución educativa. Tiene que ser un personal adulto idóneo, es decir, amable y comprometido con su profesión de enseñar, ¿no? De formar a los jóvenes, a los niños, y también comprometido con su rol de maestro y con el tener un sentido de genuino interés por los alumnos, por pensar qué les pasa y cómo ayudarlos. Después, el número 2 es asumir la autoridad, es decir, la persona que trabaja en un colegio debe saber establecer límites firmes y consistentes. En tercer lugar, señala que definir las consecuencias del comportamiento negativo es muy importante. O sea, toda la comunidad debe saber que ante estos hechos van a haber tales consecuencias, de acuerdo a las intensidades del problema o del incidente, y se ponen cada vez más sanciones cada vez más estrictas, ¿no? Más difíciles, y los jóvenes y los niños y las familias tienen que saber y atenerse a las consecuencias porque está todo transparentemente establecido en la política que tienen que conocer todos los padres de familia y toda la comunidad. Y por último, el personal adulto idóneo debe ser modelo o ejemplo del tipo de convivencia que queremos transmitir. O sea, no puede ser que hayan profesores o personal dentro del colegio que tengan estas
estas actitudes matonescas o de intimidación hacia los alumnos. Ese tipo de personas no deberían trabajar en los colegios, no deberían trabajar para nada en los colegios. Yo quisiera señalar ahora otros dos puntos que son relacionados con el hecho de tener unos programas preventivos, ¿no? Y es el primero que sabemos por el psicoanálisis de Sigmund Freud, que en el inconsciente no reconoce el no. O sea, para nosotros, si decimos, por ejemplo, le decimos a un niño, fulanito, no mientas, en realidad el niño entiende, miente, porque se está reforzando el mentir. Entonces se le debe decir, no, fulanito siempre dice la verdad. Es decir, de manera positiva, nosotros hemos dejado de establecer el término anti-bullying en el colegio desde hace muchos años. Cuando comenzó, yo tengo también comencé en el colegio en el 2010, antes trabajaba en otros centros, pero en el Euro American College comencé en el 2010, en 2011 comenzó la ley esta que les digo, y luego tuvimos unos años haciendo lo del anti-bullying, como decía la ley, pero después vimos que era necesario cambiar el nombre y cambiamos al Comité de Bienestar y Convivencia Armonioso. Entonces ya no hablamos de bullying, hablamos de prevención de una convivencia armoniosa y esa es nuestra política ahora. O sea, no nos enfocamos en el bullying, si bien entre las políticas del colegio también existe una política de prevención del bullying. Nuestro interés principal y primordial es la prevención del comportamiento de la convivencia armoniosa. En segundo lugar, me gustaría señalar que debido a los avances tecnológicos y de cómo está el mundo en la sociedad actual, hace 50 años no era así. Nosotros tenemos que luchar contra la corriente para poder enseñar y formar en valores. Nosotros tenemos que luchar contra la corriente de información errada y distorsionada que hay en las redes a través de los videojuegos, a través de las series, de los programas que los jóvenes y niños tienen acceso. Tenemos que luchar contra la corriente de violencia generalizada que hay en nuestra sociedad global, y eso es algo que está también afectando a las familias de una manera muy dramática, y ahora en la actualidad con tantos problemas que hay a nivel económico, a nivel de todo tipo, ¿no? Las familias se sienten agobiadas por este tema y a veces, y en la pandemia también se ha visto un incremento de la violencia intrafamiliar en algunos hogares, debido a la pandemia justamente. Entonces, el colegio que quiera trabajar un programa anti-bullying o de prevención y de fomento de una convivencia armoniosa, debe tener unos sólidos valores, un sistema axiológico centrado en qué es lo que quiere transmitir, de qué manera quiere formar y de cuál va a ser el perfil del alumno que egresa de ese colegio. Eso es muy importante tener en claro antes de desarrollar cualquier plan de prevención, ¿no? Y nosotros en el colegio donde yo trabajo es un colegio de naturaleza ambientalista, es ecológico, ¿no? Ese es uno de los fundamentos de la educación que impartimos. Y también, por supuesto, los valores internacionales del bachillerato internacional, pero también algunos valores que nosotros consideramos importantes para la formación de nuestros jóvenes y de los ciudadanos futuros de nuestro país y amada patria, el Perú. El programa de valores que nosotros generamos y es anual, es un programa que tiene 6 o 7 valores al año. Lo trabajamos por trimestres y se trabaja a través de frases motivacionales y actividades dirigidas especialmente para cada nivel, para early years o inicial, para la primaria y para la secundaria. Y también se trabaja con las familias, con los docentes, y toda la comunidad educativa está involucrada en este trabajo de transmisión y refuerzo de valores. Nosotros consideramos que, haciendo una similitud con el ambientalismo, ¿no? De la filosofía ambientalista,
nosotros tenemos que sembrar los valores, por eso hemos puesto una manito ahí, sembrar los valores en los corazones de los niños y en sus vidas. Y en las familias. También tenemos una de nuestras actividades preventivas es la comunicación abierta con todos los alumnos. Para los menores tenemos cajitas o buzones en los cuales ellos nos pueden dejar sus mensajes donde refieren incidentes, o también no solamente, porque nosotros no solamente nos centramos en lo negativo. Los papelitos que tenemos para que ellos llenen son impresos y tienen por un lado reportar un incidente y por el otro lado es felicitar a un compañero o felicitar a un profesor o a algún miembro de la comunidad por alguna acción meritoria que ellos han visto. Entonces, el niño que coge un papelito para escribir, sus compañeros no saben si va a reportar un bullying o si va a felicitar a un compañero, así que está protegido. Esos son para los niños pequeños y los jóvenes más ya desde cuarto o quinto grado, ellos manejan también la computadora y tenemos una línea de comunicación abierta con un correo que va directamente a nuestro Wellbeing Committee o el Comité de Convivencia Armoniosa, donde los jóvenes pueden reportar un incidente, le hemos puesto dame una mano, ¿no? Decir, bien sea de su casa o del colegio, reconocimiento a alguna persona o personal del colegio o algún amigo y sugerencias que ellos pueden tener para que la convivencia sea más adecuada. Otro de los programas que tenemos es las estrategias para reforzamiento de habilidades sociales y resolución de pequeños problemas, que la tenemos desde inicial hasta tercer grado. Nosotros contamos con un campus muy bonito, lleno de verde, está un poco alejado de la ciudad, o sea que nos permite tener bastante contacto con la naturaleza. Y desde antes de que surgiera el diseño del colegio, los dueños encontraron un árbol hermoso que los arquitectos les dio pena botarlo y nosotros le hemos llamado el Big Tree. Porque, bueno, el colegio es bilingüe, ¿no? Y tienen ellos, los chiquitos, desde los 3 años una inmersión en inglés. El Big Tree ha sido la inspiración para un programa que estamos difundiendo desde el año pasado, que ya cada vez lo vamos a hacer más, ahora ya con más fuerza, que consiste en una serie de estrategias para que los chiquitos entiendan qué hacer ante determinados problemas y puedan desarrollar al mismo tiempo autonomía, independencia de criterio, no estar dependiendo de la profesora para decir, me empujó, me hizo tal cosa, sino que ellos ya con estas estrategias que les dice el Big Tree y que tienen cuentos, porque cada estrategia tiene un cuento que hemos tenido que escribir, a mí me dio de escribir cuentos para niños. Entonces ellos pueden tener estas estrategias y explicarse por qué, por ejemplo, tienen que be kind and apologize, ¿no? Tiene que ser amable y disculparte. Eso le enseñó el árbol, el Big Tree, le enseñó a unas abejitas que incidentalmente una le había picado a la otra. Bueno, son cuentos que se nos han ocurrido y es una cosa que a los niños les gusta mucho y les da una asertividad para resolver pequeños problemas por sí mismos. Después tenemos como otro punto elección anual de un comité de peacemakers y eco-leaders, que son comités que permiten que los jóvenes y desde segundo grado, los peacemakers, los eco-leaders, si son desde inicial, estén involucrados en el trabajo y mantenimiento de toda una filosofía de vida. Por ejemplo, los eco-leaders con el tema ambientalista, ¿no? Del reciclaje, las 3 R's o las 4 R's, y los peacemakers con el hecho de mantener un ambiente armonioso en el colegio y en sus aulas. Ellos nos ayudan al comité a trabajar en este mantenimiento. Tenemos otro programa que es Big Brother, Big Sister, que es una especie de mentoría donde organizamos a las distintos niveles. Por ejemplo, son mentores de los grados 2, los chicos que están en 7º grado. Y así sucesivamente los de grado 11 son mentores de los de 6º,
y hacen actividades de transmisión de valores. Una vez al año ellos tienen que planificar una sesión con los jóvenes, con los pequeñitos, enseñarles de una manera divertida sobre uno de los valores de nuestro programa, y todo esto es con ayuda de los tutores y de los profesores especialistas, que son nuestro gran apoyo para el trabajo con valores, porque solamente los psicólogos no podemos trabajar en un programa anti-bullying. Toda la comunidad tiene que estar inmersa en este programa de integración y de respeto hacia el otro. También tenemos el Club de Liderazgo y Mediación Escolar para resolver problemas según la intención de que los jóvenes pueden poner también como necesito ayuda, ¿no? Y ellos están capacitados. Acá tenemos al grupo de mediadores que se graduó el año pasado y están listos y siempre reciben su seguimiento para poder estar al día de cómo ayudar a los pequeños problemas que pueden tener. Cuando ya es muy grande, también puede intervenir un profesor. Esto es para mostrarles que el personal que trabaja con nosotros es siempre muy entusiasta, es súper metido en todas las actividades. Acá vemos a la profesora Miss Lady con sus niños en una emoción pero linda al estar con ellos, al transmitirles la pasión por el aprendizaje. Acá a nosotros mismos, acá me encuentran a mí como jirafa en un programa que fue a la jirafa le hacían bullying, y entonces queríamos enseñar a los pequeños de inicial que las diferencias, que todos somos diferentes y que todos debemos ser respetados, aunque seamos diferentes o bailemos diferentes. Las jirafas no saben bailar, ¿no? Pero nosotros le dimos vuelta y les dijimos que las jirafas sí pueden bailar, y es tan emocionante que después los niños me ven por el colegio y me dicen, tú has sido la jirafa. Es muy divertido trabajar con ellos. Acá está parte del equipo Psicodit, ¿no? El profesor de drama, de danza, y los dos, una profesora especialista, que es Mayra, y Ricardo, que es un psicólogo. También tenemos otras actividades, como les dije, toda la comunidad está involucrada, y los profesores y los docentes nos metemos de lleno en eso. Es una actividad muy bonita que es la semana literaria, y ellos tienen que disfrazarse. A los chicos les encanta disfrazarse, y ellos lo hacen con mucha disponibilidad, y lo hacían en Halloween, que es una fiesta y celebración horrible en realidad. Entonces nosotros hemos optado por hacerlo, el disfraz en la semana literaria, y se disfrazan del personaje favorito. Y finalmente quiero decirles del gran reto de la amabilidad Perú. No es finalmente, sino que también es muy importante para nosotros. Es un convenio que tenemos con las ONGs Kids for Peace y dirigido también por la organización The Great Kindness Challenge. Y nosotros como Kindness Perú, es una semana de retos divertidos donde toda la comunidad de alumnos, padres de familia, docentes y personal se involucra en trabajar 50 retos o 25 retos, según la edad, ¿no? Para que ellos puedan sentir que son amables. La amabilidad realmente es una energía que se contagia, que llega a hacer cambios significativos en la convivencia, y es un programa. Estas dos ONGs de Great Kindness Challenge y Kids for Peace son ONGs que partieron con un esquema anti-bullying, pero ellas tampoco, por eso es que nos hemos asociado con ellos, porque tampoco hablan mucho de bullying, ellos hablan de amabilidad. Entonces, estamos reforzando en los colegios la amabilidad. Nosotros como colegio hemos participado en este gran reto desde el año 2019. Fuimos el primer colegio de Sudamérica en participar. Y nos gustó tanto y fue tan interesante la experiencia, que la dimos a conocer a otros colegios y contactos que teníamos de amistades y colegas en colegios de Perú.
fue interesantísimo. Al año siguiente también hemos seguido, incluso de manera virtual, hemos hecho el gran reto de la amabilidad con actividades divertidas para los 3 niveles, ¿no? A los chiquitos les contamos los cuentos, con dramatizaciones, a los de intermedios ya les hacemos manualidades, ¿no? Ellos están siempre haciendo cosas divertidas. Esa semana a los mayores les hacemos bailes, ¿no? Experiencias de retos que publican en sus redes sociales. Y es muy divertido, la verdad, es una semana linda y que a todos les gusta participar. Esa es una cosa que yo aliento a todos los colegios a que se inscriban. No sé si alguno de los presentes ha participado con nosotros. Por lo general lo hacemos en la semana de septiembre, la tercera semana de septiembre, que coincide con el Día de la Paz, el Día Internacional de la Paz, que es el 21 de septiembre. Porque las organizaciones internacionales lo celebran en enero, pues ellos son de Estados Unidos y en enero están en pleno invierno, ¿no? En pleno invierno a fines de enero, comienzos de febrero lo hacen. Para nosotros son las vacaciones, entonces no podemos hacerlo con ellos y nos dieron la opción de hacerlo por nuestra cuenta. La asociación con estas 2 ONGs ha sido tan linda que el año pasado nos escogieron como país depositario de la donación internacional y entonces todos los colegios del mundo hicieron una donación a nuestro país, ¿no? Y para un colegio de bajos recursos económicos de la zona de Pachacamac que escogimos y a los cuales llevamos 138 laptops que compramos en Iraoka gracias a unos contactos con el dinero recaudado por todo el mundo, por todos los niños y colegios del mundo, y es realmente una sensación y una energía muy linda de que todos estamos unidos en esta gran cadena de valores positivos, de amabilidad, de respeto mutuo y de buena convivencia. Eso es todo, no sé si ya me pasé o... Muchas gracias por su atención y más adelante estamos listos para las preguntas y el conversatorio. Pues primero que todo, gracias por la invitación, por permitirme estar con ustedes y compartir en parte lo que es mi experiencia. Básicamente lo que yo les quiero contar es que pues desde los proyectos de convivencia nosotros trabajamos realmente más que en proyectos anti-bullying, nosotros trabajamos es en proyectos de convivencia. Y cuando digo que trabajamos en proyectos de convivencia, me refiero a 3 acciones puntuales. La primera tiene que ver con que la convivencia es de todos. Proyectos anti-bullying, que era con lo que yo iniciaba mis conversatorios, nosotros trabajamos es proyectos de convivencia. ¿A qué me refiero con proyectos de convivencia? Primero, contemplar que la convivencia es un tema de todos. Es decir, no es un tema del psicólogo del colegio ni del rector, sino es un tema que le compete a los padres, a los maestros, al personal administrativo y a los estudiantes. Cuando hablo de que son proyectos de convivencia que le competen a todos, es porque nosotros lo que hacemos dentro del sistema educativo o dentro de las instituciones educativas tiene que ver con 3 fundamentos. La primera es que la convivencia se debe prevenir, como lo estaba diciendo la doctora Gloriana. La convivencia se debe promover y la convivencia se debe atender. Cuando yo digo estas 3 acciones, voy a especificar un poquito a qué me refiero con cada una. De acciones preventivas tienen que ver con la institucional frente al tema de convivencia, ¿sí? Entonces,
cómo las instituciones educativas perciben y conciben la convivencia, como algo que es exclusivo de una cátedra, como algo que es de todos, como algo que se tiene que hacer por la ley de convivencia, por ejemplo. Dentro de la prevención también está cómo integramos el tema de la convivencia al currículo, ¿sí? Entonces, cómo la convivencia no se trata solamente de resolver los problemas que ocurren en la cotidianidad, sino cómo todas las cátedras o todas las áreas de aprendizaje son el medio y el laboratorio específico para desarrollar competencias ciudadanas, para desarrollar habilidades sociales y para desarrollar la capacidad de convivir con el otro. Entonces, ¿cómo desde el área de matemáticas se incluye la convivencia? ¿Sí? ¿Cómo desde el área de ciencias, cómo desde el área de sociales, etcétera? En esta prevención también tiene que ver con fomentar la corresponsabilidad en el tema de la convivencia. ¿Y cómo se generan esas acciones de fomentar la corresponsabilidad? En cómo, similar a lo que propone la doctora Gloria Elena, se pueden generar acciones desde los más pequeños hasta los más grandes, en las familias, en los maestros, en los conductores, en toda la comunidad educativa, en todo lo que tiene que ver con cómo yo me puedo encargar del otro para que el otro en la institución educativa se sienta bien. Cómo yo me puedo hacer cargo de cuando soy un docente de bachillerato, pero veo un conflicto de estudiantes en primaria y puedo tomar dos decisiones. Una, me hago el de la vista gorda, o dos, actúo y freno la situación, por ejemplo. Las acciones de promoción son todas las acciones que tienen también que ver con el desarrollo de competencias ciudadanas que se pueden trabajar en proyectos transversales desde los cursos más pequeños hasta los más altos, en la Cátedra de la Paz, por ejemplo, y en evaluar también desde los más pequeños hasta los más grandes cómo va ese desarrollo de sus habilidades sociales o de sus competencias sociales. Entonces es la oportunidad para que el niño se mire a sí mismo en su desarrollo y pueda también ir evaluando cómo está resolviendo los conflictos y cómo está resolviendo las situaciones que se le presentan día a día en el colegio. Un factor muy importante que no mencioné en las acciones de prevención tiene que ver con la formación a los padres de familia. Algo que a mí me ocurre desde mi práctica es que nos encontramos a veces con situaciones de convivencia en donde se deja casi que el colegio sea quien las trabaje, quien las solucione y quien tome decisiones, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental la alianza colegio-familia, en donde a lo largo del año se planean una serie de sesiones llamadas escuelas de padres y se le enseña a los papás cómo enseñarle a los hijos a gestionar el conflicto, por ejemplo. Se le enseña a los papás todo lo que tiene que ver con la prevención de las situaciones de acoso escolar o de bullying, cómo identificar si el estudiante, el hijo, puede estar atravesando una situación de acoso escolar, por ejemplo. También se les enseñan toda la prevención, los riesgos a los que se exponen los estudiantes actualmente en el uso de las TICs, entonces en todas las tecnologías de la información y la comunicación. Otra acción tiene que ver con similar a lo que decía la doctora Gloria, y es la formación y la creación de grupos y canales para denunciar, en donde los estudiantes se sientan y tengan muchas opciones de expresar cuando se sientan en una situación de dificultad, de conflicto o como tal de acoso. Y una acción que también es muy importante tiene que ver con el rol que el colegio o que la institución le da a los estudiantes en el tema de la convivencia. Y cuando digo esto, me refiero a cómo los estudiantes pueden participar activamente
en comités de convivencia, en donde se estudian y se analizan los casos, en donde se pueden crear grupos de mediación escolar liderados por los mismos estudiantes, porque se ha comprobado que entre ellos, cuando hablamos de situaciones de conflicto de la cotidianidad, entre ellos es más fácil que los resuelvan a que intervenga un adulto, porque muchas veces cuando interviene el adulto, se termina haciendo lo que dice el adulto. El adulto es el que impone la sanción, el que dice qué se debe hacer y a qué acuerdos debe llegar cada una de las partes. Todas estas son las acciones de prevención y de promoción. Ahora, ¿cómo trabajamos nosotros la atención? Entonces, la atención, y me atrevería a decir que en Colombia está regulada por la ley 1620 de 2013. Justamente nosotros estamos cumpliendo este año 10 años de la implementación de esta ley, en donde se especifica 3 tipos de situaciones que viven nuestros estudiantes y cómo intervenir en esas 3 tipos de situaciones. Entonces, las situaciones tipo 1 son las situaciones de conflicto de la cotidianidad. Una discusión o una pelea en un partido de fútbol, una discusión porque un trabajo que se mandó a hacer en grupo no fue lo que se esperaba y terminaron peleando por ese trabajo. Una discusión por un juego. Estos conflictos de la cotidianidad para nosotros se denominan tipo 1. Y cuando hay situaciones tipo 1, lo que se busca siempre, pues, es uno, escuchar a las partes, buscar la mediación entre las partes, llegar a acuerdos entre las partes y hacer seguimiento a esos acuerdos. Así es como se manejan las situaciones tipo 1. Las situaciones tipo 2 en nuestro país son las situaciones que tienen que ver con el acoso escolar o bullying. Y cómo se detecta o cómo se define claramente si estamos hablando de bullying o no. La doctora Gloria daba 3 precisiones con la mnemotecnia IRA. Nosotros tenemos 3 condiciones similares, un poco similares también, para determinar si realmente estamos hablando de una situación de acoso escolar o no. La primera es que la situación sea sistemática, es decir, que de un periodo de tiempo, de un mes, por ejemplo, un estudiante esté recibiendo memes o mensajes de exclusión, de burla, de rechazo por diferentes medios. Esa es la primera condición. La segunda es que haya un desbalance de poder entre uno y otro. ¿Y a qué nos referimos con desbalance de poder? Uno puede ser por edad, entonces si es un estudiante de un grado superior que está acosando o molestando a un estudiante de un grado inferior, o por ejemplo en el caso de estudiantes que tienen un rol de liderazgo, que tienen un rol de dominio dentro del grupo y pueden ejercer en los demás la posibilidad de excluir o afectar al otro por su condición, porque puede ser tímido, porque puede ser introvertido, porque puede ser inseguro. La última condición para que sea catalogado como una situación de acoso o de bullying es que haya definitivamente una intención de hacer daño o de afectar al otro, que haya un dolo, que haya una necesidad de maltratar o de dañar. Cuando se comprueba que estas 3 condiciones se están dando, se están presentando, entonces ahí es cuando se atiende la situación, pues todas se deben atender independientemente de que sea situación tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y es cuando
En ese momento se hace un comité de coordinación de convivencia donde intervienen diferentes actores de la comunidad educativa y se trabajan 3 acciones puntuales frente a la situación de convivencia. Unas son las acciones pedagógicas, es decir, ¿qué se va a hacer ante este conflicto en el cual tenemos un estudiante víctima, un victimario y unos observadores? ¿Qué se puede hacer en aula? ¿Qué se puede hacer en espacios de descanso para que esta situación se mitigue? La otra acción es brindar acciones de protección. Entonces, ¿cómo el colegio puede brindar acciones de protección con estos estudiantes que están teniendo una situación de acoso o de bullying? Muchas veces utilizamos un recurso y es el distanciamiento entre las dos partes, fortalecer la red de apoyo del estudiante que está siendo víctima, generar estos canales de comunicación para que el estudiante, cuando se sienta vulnerado, pueda acudir rápidamente a un adulto, por ejemplo. Y la última acción, cuando se comprueba que hay una situación de acoso o de bullying, es brindar acciones en salud. Y cuando hablo de la salud, pues son 2 tipos de acciones, la salud mental y la salud física. Si el estudiante ha recibido golpes, si ha ocurrido una situación que le esté generando una incapacidad, pues hay que atenderlo inmediatamente. O si es una situación que está afectando su salud mental, también es cómo brindar herramientas y estrategias para que si es un niño que está en una condición de tristeza, de depresión o de ahí en adelante todas las aristas que se puedan generar, entonces también buscamos una remisión externa si el caso lo amerita para que tenga un apoyo terapéutico. En este tipo de situación 2, como lo he venido mencionando, también hay que informar a las familias, hay que informar a los maestros que le enseñan a ese niño para que las familias también sean una red de apoyo y para que sepan tanto como que o su hijo está siendo víctima en este momento o su hijo está siendo victimario. Y no se trata de condenar al victimario, se trata de empezar a generar con el victimario acciones de empatía y de reconocimiento de que se está equivocando en el vínculo que está tejiendo con el otro, que el hecho de que tenga más edad o que tenga más poder no le da las herramientas o las garantías para que pueda agredir o maltratar a otro estudiante. Finalmente, vienen todas las acciones que tienen que ver con el seguimiento y el cierre, y es como más o menos cada 2 semanas se va haciendo seguimiento a cómo ha evolucionado la situación entre todos los actores. Finalmente, esta ley 1620 explica y tipifica las últimas situaciones, que son las tipo 3. Y las situaciones tipo 3 ya son situaciones que tienen que ver con un presunto delito. Entonces, es cuando se trata, por ejemplo, que es algo que nos ha venido ocurriendo con situaciones, por ejemplo, de pornografía infantil. Esto ya es un delito. Con situaciones, por ejemplo, de violencias sexuales. Entonces, los adolescentes que van a una fiesta, consumen alcohol, ocurre una violación, esto ya es una situación tipo 3 y ya no son manejadas por la institución educativa, sino que si nos llegan a nosotros dentro de la institución, nosotros tenemos que derivarla inmediatamente con la institución que competa y hacer seguimiento a esta situación. Otras prácticas que estamos haciendo al interior del colegio, específicamente en el cual yo trabajo, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los círculos de restauración, que son unas prácticas muy bonitas, muy interesantes, y tienen que ver con cómo la comunidad alrededor de un círculo trata temas de convivencia y se trabajan al interior de un grupo para generar opciones, para generar participación en todos los miembros pues, que están involucrados. Por ejemplo, si es una situación de convivencia al interior de un grupo, de un salón como tal. Básicamente eso es lo que hacemos. Obviamente hay mucho más por hacer.
pero pues traté de ser como lo más breve posible porque pues sé que es un conversatorio y me podría extender mucho más. Muchas gracias.